Continuamos en el Living. El próximo martes tendremos elecciones en Estados Unidos y el mundo está pendiente de su resultado. Estamos con John Moore, analista internacional, para hablar de las perspectivas, de lo que puede llegar a pasar y cómo se puede llegar a reacomodar también, como decíamos, a nivel geopolítico, cada una de las potencias de acuerdo al resultado. Gracias por acompañarnos. Gracias Un gusto a ustedes por la recibirte. invitación. Un placer. Hablar un poco sobre las últimas encuestas. En un principio es una elección que viene muy pareja, ¿verdad? Muy pareja como en muchas elecciones pasadas no se había visto a nivel parejo. Habría que remontarse a la elección entre George W. Bush y Al Gore, que terminó dirimida a nivel judicial en el estado de la Florida, inclusive voto a voto en algunos condados. O sea, fue un nivel tan parejo que tuvo que intervenir la justicia para poder, en definitiva, determinar quién fue el ganador. Podríamos llegar a un escenario parecido a ese, inclusive se habla de que tal vez el resultado no esté esa misma noche, sino que va a tomar algunos días más para poder... La última encuesta nos mencionaba, le está dando ganador en Pensilvania. En Pensilvania le está dando por una diferencia. Las diferencias que hay... A Trump, digamos. En los estados, los que llaman los flip states, los estados que tienen la posibilidad de dar vuelta a una elección a favor de uno u otro candidato, sobre todo en elecciones muy parejas como estas, estamos hablando de diferencias por menos de un 1%. Sí. Y esa es la diferencia que hoy está a favor de Trump en Pensilvania. Estado que por el nivel parejo que hay, es el que tendría las condiciones de dar la vuelta a la elección para uno o para otro, ¿no? Hoy viene ganando Trump, mañana puede ser otro resultado, pero así de fluctuante viene esta situación. Y ahí aparece un condimento que es el antecedente más cercano, lo que fue el ataque al Congreso. Realmente fue una cosa pocas veces vista en Estados Unidos y se dio con una elección con bastante más diferencia. Imaginémonos que ahora con menos de un 1% parece, o por lo menos nos asegura que va a ser algo un poco más complicado. Él ya está diciendo, o sea, ya está abriendo un poco el paraguas, diciendo que puede haber algún tipo de fraude. O sea, está poniendo eso sobre la mesa, anticipando una posible derrota, como tú decís, con un nivel extremadamente parejo, o sea, que sea discutible. Hay muchos analistas en Estados Unidos que están diciendo no nos vamos a zafar de una violencia, de una situación violenta, si llegara a perder Trump. Lo va a ser inevitable porque él mismo se va a encargar de hacer justamente un llamado a cuestionar, a disputar el resultado de la elección, ¿no? ¿Qué tan importantes son los días antes de las elecciones? Son muy importantes. Bueno, sucedieron cosas, por ejemplo, un comentario que hubo en un acto de Trump hacia Puerto Rico, donde creo que fue un humorista, habló de una isla llena de basura y hacía referencia a Puerto Rico. ¿Cuán importante es una elección tan reñida, los pasos que se dan de acá al martes? Exacto. Por ejemplo, ese tipo de situaciones puede llegar a tener muchas consecuencias, mucho efecto en aquel votante indeciso. Sobre todo porque esta es una elección en la que lo que llama la atención es la gran cantidad de gente que ha decidido a votar. En Estados Unidos el voto no es obligatorio. Aquí lo que estamos observando es un nivel muchísimo más alto que en elecciones pasadas de gente que ya votó. Hay un 50 y pico de millones de personas que ya votaron. En Estados Unidos se puede votar antes de la elección. Aquí hay una señal muy clara, es decir, que hay una sensibilidad y un interés muy grande de una parte de la sociedad americana por cambiar la situación para un lado o para otro, ¿no? Y este tipo de situaciones, las declaraciones de este humorista en el Madison Square Garden, en el acto o la respuesta de Biden. La respuesta de Biden ayer, tan poco feliz como la del humorista, estas cosas tienen mucho efecto en una elección muy reñida, ¿no? En un estado muy reñido, además, a nivel emocional de la sociedad. En esta elección también se han dado algunas características que creo que nos invitan a abrir los ojos, que tiene que ver con lo privado, con lo empresarial. Por un lado, Elon Musk apoyando a Trump, tirando esa idea que parecía como media loca del $1 millón, que hay que ver también si está dentro de la legalidad o no. El Washington Post, que finalmente no se pronuncia y que de alguna manera también hace un guiño a Trump, sabiendo el poderío que tiene detrás. ¿Qué significa, qué lectura podemos hacer de estas situaciones, teniendo en cuenta de que atrás de un gobierno están los multimillonarios más importantes del mundo, ¿no? Exactamente. Y los más poderosos. Y los más poderosos. Y sobre todo en el caso de Elon Musk. Aquí lo que estamos hablando es, primero, que probablemente en sus fueros íntimos hay un sector muy grande del empresariado que espera que gane Trump, apostando en primer lugar a una política económica como la que él tuvo en el primer gobierno, que no fue en contra de sus intereses. Hablemos, por ejemplo, de Wall Street, hablemos de Silicon Valley, que son dos de los grandes polos de la economía de Estados Unidos hoy en día. Allí hay un empresariado que está realmente silenciosamente esperando que gane, esperando que gane Trump.
apostando que va a haber digamos, una coherencia con el gobierno anterior en política económica y también una coherencia con su discurso ahora en materia económica, que promete bajar impuestos, promete darle más campo, aumentarle la dimensión, el espacio de libertad para el empresario, es decir, con medidas que van a favorecer esos intereses. Entonces, yo diría que dentro del empresariado hay gente muy callada que está realmente apoyando a Trump. Y lo que vemos con el caso de Jeff Bezos, dueño del Washington Post, y con el dueño de Los Angeles Times, que es un empresario de la industria farmacéutica, hay una señal muy clara de no pronunciarse. Y en ese ¿Es la primera vez en cuánto tiempo que no lo hacen? Hay mucho tiempo que el Washington Post en particular, bueno, el LA Times también porque es un diario muy importante, que no hacen lo que se llama el endorsement, el apoyo oficial a un candidato u otro. Mira. Y esto es una señal que puede interpretarse como que realmente el no pronunciarse es una señal de estar a favor de Trump y no animarse a decirlo por los problemas que puede generar y eso que además entre los lectores. generó muchísimo problema interno, ¿no? Hay Hubo periodistas que se retiraron, renuncias ¿sí? de editores, renuncias de periodistas, hay una caída en los suscriptores muy grande en el caso del Washington Post. Esos son los riesgos que corren, en este caso, los empresarios que tienen medios de comunicación y sobre todo tan importantes como estos diarios. Y estos no pronunciamientos también... La Hablando omisión de una da la alianza. sensación de apoyo al otro lado, que ha sido siempre como el contrario. Pero más allá del vínculo con los dueños de medios de comunicación, me parece que es un vínculo distinto al de otro empresariado. Estados Unidos siempre ha tenido una asociación entre el poder y el poder económico muy fuerte. Muy fuerte. Exactamente. Eso no es nuevo. No es nuevo. Lo que pasa es que Elon Musk ahora tiene dinámicas bien distintas. Exacto. Elon Musk yo diría que es una especie de una rara avis dentro de la fauna empresarial de Estados Unidos. Porque primero, es un empresariado tradicional, clásico, aquel que, por ejemplo, pertenece a Wall Street. Son gente de la banca, de las finanzas, inversiones, las empresas tradicionales. En el espacio de Silicon Valley tenemos otro tipo de fauna, otro perfil distinto de empresario. Pero Elon Musk, yo diría que no está ni en uno ni en otro. ¿Pero qué significa esto del $1.000.000 que él va a dar a quien se pase de Kamala a Trump, para explicarle un poco a la gente de qué se trata y si está dentro de la legalidad? Es como una cosa, a mí cuando me enfrenté a esta noticia me pareció delirante. Es un poco delirante, sí. Es apelar a una oportunidad de poder utilizar el dinero que le sobra a Musk para persuadir a aquel votante. Pero no es un poquito más complejo el hecho de hacer que cambie de candidato. Es para que tenga en cuenta o vote a favor de Trump en la defensa de dos enmiendas de la Constitución que favorecen, entre otras cosas, la tenencia de armas, ¿no? Entonces acá hay un apoyo explícito, en el caso particular de Elon Musk, a Trump, de acuerdo a ciertas políticas que ya Trump apoya. Pero aquí lo más peligroso es ¿qué es lo que ve Elon Musk de Trump, de lo que Trump todavía no ha dicho respecto a políticas? Y ojo, no solo políticas económicas, a políticas que tienen que ver con el control de la información. Elon Musk, además de ser un empresario, maneja un medio de comunicación como es X. ¿Okay? Entonces, ahí hay un poder enorme. No, y que además él cambia la dinámica cuando compra ex Twitter. Exacto. Y creo que hay un compromiso por parte del gobierno de Trump de que pueda asesorar si él llega al gobierno en cuanto a lo que es la gobernabilidad y las empresas públicas. Exactamente. Hay un proyecto, según lo que se dice, es que Elon Musk estaría a cargo de un proyecto de desregularización del Estado americano, de achicar al Estado americano. Y la cabeza visible, el cerebro de este proyecto sería precisamente Elon Musk, ¿no? Detrás de eso hay mucho poder y hay capacidad de decidir sobre cosas que pueden llegar a tener fricciones con la democracia y con la libertad, ¿no? Insisto que a mí me da la sensación que son como nuevos códigos y que por eso es como difícil de entender, pero Estados Unidos siempre tuvo una penetración muy fuerte del mundo empresarial, ¿no? De los negocios y desde el compromiso. Igual también hay como un dejo en estas latitudes, diríamos, hasta de populismo por parte de Elon Musk en muchas de sus actitudes. Nosotros siempre nos hemos encontrado con empresarios que públicamente apoyan a uno u otro candidato. Eso, digo, es parte de la regla del juego, como tú bien decís. Pero yo insisto que el caso de Elon Musk es muy particular. Es particular, porque no solo es un empresario que está apoyando a Trump de la manera como lo está apoyando,
sino que también por la manera de ser, por la manera de pensar, por las ambiciones que tiene Elon Musk, que van más allá de un poco de las reglas de juego tradicionales que hay entre Wall Street y Washington. Es decir, hay unas reglas de juego que son marcadas desde hace muchísimos años para atrás. O sea, en toda la historia de la relación de la economía, del poder económico con el poder político. Esto escapa a eso. Esto es repito, es una rareza. Y como rareza se le puede dar cierto margen de desconfianza y de preocupación por los objetivos que podría llegar a tener Elon Musk y lo que Musk ve en Trump para sus propios intereses, ¿no?, en el poder. Decías que el empresariado tiene una silenciosa expectativa respecto a estas elecciones, pero hay otros tantos, ¿no?, con una silenciosa expectativa, y pensaba lo que son líderes mundiales, en el marco de una geopolítica que está revolucionada, que está cambiando, en el marco de conflictos bélicos en Israel con Palestina, en Ucrania con Corea del Norte, con Rusia. Está mucha gente también esperando cuál va a ser el resultado. ¿Cómo ves que a cada uno de los dos candidatos en ese contexto? Es decir, ¿cómo se puede ver a Kamala Harris siendo presidenta de un Estados Unidos en este contexto? Y lo mismo para Trump. Yo creo que, Alejo, que cualquiera de los dos candidatos, cualquiera de los que sea finalmente electo el martes, va a enfrentar un mundo extremadamente complicado. Más complicado del que estamos viendo hoy. Precisamente por lo que tú estás diciendo, porque hay una expectativa, hay una espera respecto a cómo va a cambiar el poder en Estados Unidos a partir del martes. Y ahí puede haber dos lecturas distintas de ese cambio de poder y en consecuencia de esas lecturas puede haber comportamientos y decisiones distintas. De todas maneras, cualquiera de los que gane, repito, le va a tocar enfrentar un mundo muy complicado, porque los riesgos de una escalada en Medio Oriente son muy altos. O sea, recién estamos hablando de la posibilidad de que Irán contraataque ahora desde Irak a Israel. Israel, perdón. Hay ruido, desde el punto de vista que ha sido recogido por el Mossad en Israel, de que habría ya en proceso un ataque desde Irak antes de las elecciones de Estados Unidos el martes. Ya hay una escalada en la guerra de Ucrania, tenemos ya tropas de Norcorea peleando en territorio ruso. En principio están peleando en territorio ruso porque están tratando ahora de repeler el ingreso, la incursión que ha hecho Ucrania en territorio ruso. Pero perdón, se dice me olvidé yo de comentar China-Taiwán. Bueno, ese es otro asunto. Es decir, la preocupación, el ruido que hay también con respecto a China con Taiwán es que de aquí, es decir, ya hablamos del 2025 al 2027, habría una ventana de oportunidad para que Xi Jinping tome la decisión final de iniciar algún tipo de acción para recuperar a Taiwán a lo que es China, ¿no? Obviamente que esto tiene una repercusión a nivel mundial, pero uno piensa que quien toma la decisión es quien vive, el estadounidense, y allí aparecen varias preocupaciones, ¿no? El tema económico, este gobierno llevó una inflación del 9%, más allá de que ahora está estable, pero bueno, producto de la pandemia, producto de conflictos internacionales, los precios subieron muchísimo. Después está el discurso de Trump, que es anti toda la gente emigrante, ¿no? A la inmigración. Que es un mensaje como contradictorio, ¿no? Porque también ahora necesita su voto, pero hay mucha gente que está como cercana a ese pensamiento. ¿Cuáles son los caballitos de batallas de cada uno de los rivales? El caballo de batalla de Trump es la inmigración. Es lo que realmente a nivel emocional, recién hablábamos fuera de cámara. Hoy la política a nivel internacional se juega por las emociones, no por las ideas. Cuanto yo más pueda tocar los nervios de la gente a nivel de la sensibilidad, a nivel de lo que es la ira, a nivel de lo que es el rechazo hacia el otro, bueno, cuanto más pueda manipular eso, más poder voy a poder tener sobre ese electorado. Y aquí el inmigrante se ha convertido en un asunto de campaña para Trump, porque fue convertido en un objeto de repulsión, de odio, de rechazo por parte de su electorado. Pero como tú bien decís, hay una contradicción muy importante, que es Estados Unidos no puede vivir sin inmigrantes. Claro. Y los necesita ahora. Los necesita y los va a necesitar siempre, de todo nivel. Hay tareas, hay funciones que el ciudadano americano tradicional no hace, y lo hace el inmigrante, lo hace felizmente porque sabe que las condiciones de vida que va a lograr llevando adelante un trabajo en Estados Unidos va a estar mucho mejor en esas condiciones que su país de origen, ¿no? Entonces Estados Unidos se construyó con inmigrantes. Y ahí probablemente hay un discurso contradictorio. Probablemente Trump sabe en su fuero íntimo que Estados Unidos necesita la inmigración. Por eso no terminó de hacer el muro famoso que prometió que iba a construir en su primer mandato.
no lo hizo porque no le dio el tiempo, lo hizo porque sabe muy bien que en la práctica No le eso conviene. es totalmente. Y el caballo de batalla de Kamala Harris es Trump. O sea, Es lo que exactamente, representa hoy Trump. el caballo de batalla, el discurso de Kamala Harris es tratar de que la gente no vote, tratar de que Trump no gane. Ese es el objetivo real de su campaña hoy en día. Ya la economía, cuando decís la economía está bastante estabilizada en Estados Unidos. Hay asimetrías, hay desigualdades muy grandes también. Eso también es un factor que ha llevado a muchos electores americanos a votar por Trump. Lo hicieron en la elección anterior, lo van a hacer ahora también. Hay bolsones muy grandes en los estados, los flip states, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, que son ex estados industriales, eran estados sede de grandes industrias en Estados Unidos, las siderúrgicas, grandes industrias que alimentaban a otras industrias como la industria automotriz. Cuando otras industrias levantaron campamento y se fueron a China, por ejemplo, dejaron ahí un nivel de desempleo muy grande. Y lo que gestó ese nivel de desempleo fue un descontento de las generaciones que se fueron afectadas por ese vaciado empresarial en estos estados, y ese descontento fue germinando, se fue gestando y termina manifestándose en un candidato como Trump que les habla a ellos, ya les habló en el discurso de campaña del 2016, les habla y les toca ese nervio. Si vieron lo que les pasó, estas industrias que se fueron, yo las voy a traer de vuelta. Sí. John, la verdad que nos quedaríamos charlando toda la tarde, nos quedamos sin tiempo, de repente te volvemos a convocar la semana que viene o después de las Encantado. elecciones Después de las para analizar un poco cómo placer. se plantea el panorama. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.